Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches, chicos. En primer lugar, saludarlos, continuando con las ponencias de la semana SOCIEMSE. Respecto a lo académico, tenemos el tema de análisis de gases arteriales. Nuestra ponente tenemos a la doctora Alexander Hernández. Y en primer lugar, agradecerle a ella por esta gran ponencia que va a dar. Y no se olviden de rellenar los respectivos pretes para el respectivo premio. Bueno, doctora, primero saludarle y agradecerle por la ponencia y creo que ya puede empezar. A ver, confírmeme por favor si es que se escucha el audio. Uy, Sí se escucha, un doctor. segundito. Ya, un segundito que he desconfigurado el PowerPoint. Entonces, vamos a volver a ponerlo. Rayos. Ay, a ver, un segundo. Tengo que dejar de compartir mi pantalla. Uy, rayos. Bueno, lo haremos así entonces. Creo que ya está. Avísenme por favor si es que se ve toda la pantalla, o sea, todo el PowerPoint. Sí se ve, doctor. Ya, listo. Vamos a empezar entonces. Discúlpeme, es que estas cosas no sé por qué se desconfiguran. Bien. El día de hoy vamos a hablar de lectura e interpretación de AGA. Vamos a hablar lo básico, lo primordial, lo que sí o sí hay que saber. El AGA o análisis de gases arteriales realmente es un examen bastante completo. Más adelante vamos a detallar todas las funciones y todo lo que podemos ver, pero quiero que se lleven que de esta presentación no es lo único que hay de AGA. Hay muchísimas cosas más. Podemos utilizar el AGA para problemas respiratorios, para problemas metabólicos tipo ácido-base, que es básicamente lo que vamos a hablar hoy día. Podemos utilizar el AGA para ver si hay sepsis, anemia, entonces alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces todo eso vamos a conversarlo un poquito más adelante, pero básicamente vamos a detallar lo que es el trastorno en el equilibrio ácido-base. Bien. Antes de empezar, quiero comentarles que todos ustedes tienen acceso gratuito a una plataforma que se llama Preamir. Ustedes ingresan a este link, preamir.com, se crean una cuenta, si es que no la tienen, le va a pedir algunos datos como nombre, apellidos, universidad, nota, país. Se crean una cuenta, no les va a demorar ni 5 minutos y tienen acceso a un portal. En este portal, ustedes cuentan con clases virtuales, tienen exámenes tipo test de opción múltiple. Cuando ustedes marcan una alternativa, les da el feedback, si es correcto o incorrecto y por qué. Y tienen acceso a 8 manuales completamente gratuitos, de inicio a fin, virtuales, interactivos. Es decir, ustedes pueden escanear los códigos QR que les van a aparecer dentro de estos manuales y los van a llevar a videos. Y también dentro de estos manuales, mientras ustedes van leyendo, van a encontrar unos links donde les hacen clic y los van a llevar a ciertas preguntas. Estas preguntas están relacionadas con los manuales, con lo que ustedes van leyendo, y nuevamente marcan y les da un feedback, una retroalimentación. Bien, vamos a empezar a hablar de el AGA, pero antes de hablar de AGA, es importante que nosotros recordemos algunos conceptos. Entonces, en el sistema, en el cuerpo humano, nosotros a diario tenemos nuestro metabolismo y con la dieta se van a mezclar, se van a ingerir, vamos a hacer la digestión, la absorción, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de nuestro metabolismo y a través de lo que consumimos,
en nuestro cuerpo se van a generar ácidos. Estos ácidos van a tener que mantenerse en nuestro cuerpo dentro de un pH normal, que es entre 7.5 más menos 0.05. Este valor de 7.5 va a depender mucho de la bibliografía que ustedes utilicen. Algunos refieren 7.5, otros 7.4. Entonces, por una décima no nos vamos a hacer problemas. Es entre 7.5 y 7.4, más menos 0.05 o más menos 0.04. La verdad la diferencia no es mucha. Lo que ustedes tienen que tener es ese rango estimado de 7.45 a 7.55 o 7.36 a 7.44, va a depender, como les digo, de la bibliografía. En general, nuestro cuerpo se mantiene dentro de este pH a través de unos tampones o buffers que van a regular estos ácidos y van a excretar el sobrante de nuestro cuerpo a través de el sudor, las heces, la orina, etc. Entonces, tenemos principalmente dos tipos de buffers o tampones. Tenemos aquí está, un color azulito. Tenemos tampones intracelulares y tenemos tampones extracelulares. Dentro de los intracelulares tenemos las proteínas, la hemoglobina dentro de las principales proteínas, el fosfato y el calcio. Y dentro de los extracelulares hay varios, pero básicamente el 50% de la carga ácida diaria que nosotros producimos es taponada por el bicarbonato y por el ácido carbónico. Ahora, si a ustedes les preguntan cuáles son los principales buffers o tampones, son los que están en negrita, el fosfato y el bicarbonato. Ahora, no confundan porque el fosfato es intracelular y el bicarbonato es extracelular. Entonces va a depender mucho de cómo les planteen la pregunta. Si les hablan en general, son ambos. Si les hablan de intracelular, ustedes tendrán que buscar el fosfato, y los que están aquí, ¿no? Pero principalmente el fosfato. Y si les hablan de extracelular, principalmente el bicarbonato. Hasta ahí con los tampones y los buffers. Ahora, ¿por qué es importante que estos tampones y buffers funcionen en nuestro cuerpo? Porque si no, con tanta carga ácida, las células empiezan a ingresar en muerte celular programada, apoptosis, y es algo que nadie quiere en su cuerpo. Entonces, por eso es que se regula. Mucho ácido genera daño celular y por ende muerte celular. Entonces, para que eso se evite, se utilizan los tampones o buffers, intracelulares, extracelulares, fosfato, bicarbonato principalmente. Ahora, dentro de nuestro cuerpo también existen dos tipos de regulaciones. Una regulación de tipo pulmonar y una regulación de tipo renal. La regulación de tipo pulmonar se da a través del CO2 con la ventilación alveolar, cuando uno respira. Y la respuesta o modificación renal se da a través del bicarbonato con la reabsorción o regeneración de este bicarbonato. Si falta, se regenerará. Si hay mucho, se reabsorbe. En general, ¿cuál es la diferencia entre estas dos respuestas? La respuesta pulmonar siempre es más rápida. Puede ser segundos, minutos, hasta horas. El máximo de respuesta, o sea, en lo que demora esta respuesta, es hasta de 24 horas, un día. Sin embargo, la respuesta renal puede demorar muchísimo más, de horas a días, más de un día todavía puede demorarse en regular y de alguna manera contrarrestar estas alteraciones hidroelectrolíticas o metabólicas. Siempre la respuesta pulmonar es más rápida. Ahora, para nosotros hablar de ácido base, de bicarbonato, CO2, pH, etcétera, 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 tenemos lógicamente que conocer los valores normales. Entonces, como les digo, de acuerdo a la bibliografía, el valor va a cambiar. En este caso es 7.4 más menos 0.05, de 7.35 a 7.45. El bicarbonato está entre un aproximado
de 22 a 28, puede ser de 22 a 26, de 20 a 24, va a depender mucho, como les digo, de la bibliografía. Aproximadamente alrededor de 22 a 28. Vamos a tomar esta bibliografía, que es de Amir. Y del CO2 entre 35 a 45. Esto sí no varía tanto. El valor central es de 40 más menos 5, de 35 a 45. Y si ustedes se dan cuenta, se parece mucho al valor del pH, solamente le ponen un 7 adelante. Entonces, para que tengan estos valores de referencia, para poder hablar posteriormente de cuándo se eleva, cuándo baja y todas las alteraciones. Lo normal, pH 7.35 a 7.45, CO2 35 a 45, que se parece bastante, y bicarbonato de 22 a 28. Estos valores, nuevamente, pueden variar de acuerdo a la bibliografía que usen, o incluso al laboratorio que ustedes tengan en su centro de salud. Va a depender muchísimo de qué valores de referencia ellos utilizan en su laboratorio. Entonces, cuando hablamos de pH en sangre, solo pH, hablamos de dos términos, o acidemia o alcalemia. ¿Qué quiere decir la acidemia? Que el pH es menor a 7.35, el límite inferior, y la alcalemia es mayor a 7.45, el límite superior. ¿Por qué no hablamos de acidosis y alcalosis? Porque si nos referimos únicamente al pH en sangre, solo podemos hablar de alteraciones de pH. Ese EMIA van a utilizarlo bastante cuando tengan que ver mucho cosas en sangre. Alcoholemia, acidemia, alcalemia, anemia, todo lo que tenga que ver solo con sangre va a terminar en EMIA. Entonces, acidemia o alcalemia. Solo hablamos de alteración de pH. Ya cuando le sumamos una alteración de pH más una alteración metabólica, tanto de CO2 como de carbonato, recién podemos hablar de acidosis y de alcalosis. Ahora, alteraciones en el pH, ya sea acidemia o alcalemia, también me pueden dar sintomatología sin necesidad de que haya una alteración o de bicarbonato o de CO2. En el caso de una acidemia, voy a tener taquipnea, las respiraciones de la persona van a incrementar, voy a tener polipnea, estas respiraciones van a ser muy superficiales, puedo tener incluso respiración de Kussmaul, que se da asociado a una taquipnea más una polipnea, y síntomas inespecíficos como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, diarreas, malestar físico en general. Y una alcalemia me da lo contrario, me da bradipnea, o sea, respiraciones muy pausadas, muy prolongadas, muy espaciadas, y un patrón superficial también. Asociado puedo tener alguna alteración muscular como tetanias y parestesias. Ahora, ya hablando de las alteraciones hidroelectrolíticas, ahí sí vamos a poder hablar de un trastorno o respiratorio o un trastorno metabólico. Si hablamos de un trastorno respiratorio, hablamos de alguna alteración del CO2, y si hablamos de un trastorno metabólico, hablamos de alguna alteración del bicarbonato, sea que estos incrementen o disminuyan. Si es CO2 es respiratorio, si es bicarbonato es metabólico. Aquí, cuando ya tenemos una alteración objetivada de CO2 o de bicarbonato, recién podemos emplear los términos de acidosis y o alcalosis. ¿Y por qué pongo y o? Porque hay trastornos que pueden ir solos, o tengo acidosis o tengo alcalosis, o hay trastornos que pueden ir acompañados. Tengo acidosis y alcalosis, o alcalosis y acidosis. Va a depender de cuál es el trastorno primario, pero pueden ir juntos o separados. Bien, entonces, nosotros tomamos una muestra de sangre arterial. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí no es 7.5, es 7.4. Está mal tipeado. Vamos a poner. Ay, mosquitos. Aquí es 7.4. Ya. Nosotros tomamos una muestra de sangre arterial para hacer el análisis de gases arteriales. Entonces, lo primero que tenemos que observar es el pH. Entonces, el pH está menor a 7.35, está mayor a 7.45 o está en un valor normal de 7.4. Entonces, si está menor a 7.35, estamos hablando de una acidemia. Si está mayor a 7.45, estamos hablando de una alcalemia. Y si le sumamos
estos trastornos de bicarbonato o CO2, ya podemos hablar de una acidosis o de una alcalosis. Entonces, aquí todo es muy sencillo. La acidosis o la alcalosis la determinamos por el pH. O ha bajado o ha subido. Y el apellido, o sea, si es respiratoria o si es metabólica, la determinamos por qué es lo que se altera. A diapositivas anteriores conversábamos que si tenía que ver una alteración con el CO2, tanto que sube o que baja, es respiratoria. Y si hablamos de una alteración renal de tipo bicarbonato, es metabólica, ya sea si sube o si baja. Entonces, simplemente es buscar el nombre y ponerle el apellido. Cualquier valor menos de 7.35 asociado a una alteración de CO2 o de bicarbonato es acidosis. Si la alteración es de CO2, es respiratoria. Si la alteración es del bicarbonato, es metabólica. Usualmente, como el CO2 es ácido, entonces van a incrementar los ácidos para darme una acidosis. Como el bicarbonato es una base, va a disminuir este bicarbonato para que los ácidos se incrementen. Por el otro lado, hablamos de incremento de pH, alcalosis. O bien disminuyen los ácidos a través del CO2, entonces hablamos de una alcalosis respiratoria, o bien aumentan las bases a través del bicarbonato y hablamos de una alcalosis metabólica. Así de sencillo, así de fácil, no necesitan saber más que los valores normales para determinar si es acidosis, si es alcalosis, si subió o bajó el bicarbonato y el CO2. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una alteración, ya sea bicarbonato o ya sea CO2, hay una respuesta compensatoria de lo contrario. Es decir, si aumenta el CO2, tiene como respuesta compensatoria que aumentar el bicarbonato. Si disminuye el bicarbonato, como respuesta compensatoria, tiene que disminuir el CO2. En alcalosis, si disminuye el CO2, tiene que disminuir el bicarbonato, y si se incrementa el bicarbonato, tiene que incrementarse el CO2. Eso como respuesta compensatoria para mantener el pH dentro de los valores normales que tenemos, ¿no? 7.4 más menos 0.05. Ahora, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos trastornos, empezando por la acidosis metabólica. En este caso, acidosis, el pH ha bajado. Metabólica quiere decir que lo que principalmente se ha afectado es el bicarbonato y el CO2 disminuye como una respuesta compensatoria. Entonces, aquí en la acidosis metabólica hay un término que ustedes tienen que conocer que se llama anion gap. Este anion gap es como una fórmula matemática que me va a determinar este espacio que se genera aquí de diferencia entre los cationes y los principales aniones. Dentro de los principales aniones tenemos el cloro y el bicarbonato. Entonces, va a haber un espacio de diferencia que me va a compensar y va a, digamos, mantener los niveles iguales junto con el principal catión, que es el sodio. Este espacio se conoce como anion gap. ¿Cómo se calcula? El valor del sodio menos la suma del valor del cloro más el bicarbonato. Y así se calcula. Porque, lógicamente, esto me daría este espacio que falta, ¿no? Nada más. El valor normal en referencia de la bibliografía de 8 a 16. Puede ser de 10 a 14, de 8 a 16, de 14, como les digo, va a depender mucho de la bibliografía. Lo único que ustedes tienen que saber más que los valores, en general, esto es una referencia, es qué pasa cuando este anion gap se incrementa o está normal. Dentro de las acidosis metabólicas podemos encontrar dos tipos principales de acidosis. Una que se conoce con anion gap incrementado y una con anion gap normal. Sin embargo, este anion gap normal a expensas de que se incremente el cloro. Entonces, pueden ser de dos tipos. Anion gap elevado, que usualmente es con el cloro normal, por eso se conoce normoclorémica,
que es por una ganancia de ácidos que no son ni el bicarbonato ni el cloro. Otros. ¿Cuáles serán? No lo sabemos. Pero hay que ganar ácidos. Y lógicamente, como el cloro no se ha alterado, es normoclorémica. Y por el otro lado tenemos a la acidosis metabólica con anión gap normal. En este caso, o es porque he perdido bicarbonato, que esto se achica, o es porque he ganado cloro. Usualmente es lo que sucede. Entonces suele ser hiperclorémica. Doctora, ¿cómo le pongo el nombre a la acidosis metabólica? Sencillo. Acidosis metabólica anión gap normal o acidosis metabólica anión gap elevado. Si quieres, le pones el apellido del apellido. Normoclorémica, hiperclorémica. Nada más. Simplemente sumar las palabras, juntarlas y listo. Tienes tu diagnóstico. Lógicamente que si tú pones en tu RP, en tu diagnóstico, ¿no? Acidosis metabólica, anión gap elevado, normoclorémica, un genio, ¿no? Lógicamente. ¿Cuáles son las causas? Hablamos de la normoclorémica, las causas principales, con un incremento de la producción de ácidos. Ácidos que no son ni cloro ni bicarbonato. Entonces tenemos la cetoacidosis diabética como patología más frecuente dentro de la acidosis metabólica, pero también puede ser cetoacidosis alcohólica, por ayuno, acidosis láctica, alguna intoxicación por salicilatos, etanol, etilenglicol, metanol, cualquier cosa que me genere incremento de ácidos. Y eso en cuanto a la producción de ácidos. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo excretar esos ácidos que se producen de más en mi cuerpo? Por una insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. Hay algo en mi riñón que está impidiendo que esos ácidos que se generan de más no los pueda botar o excretar. Por el otro lado, la hiperclorémica con anión gap normal. O, como dice acá, o yo pierdo bicarbonato o yo gano cloro. ¿Cómo pierdo bicarbonato? De manera digestiva, porque tengo diarreas, alguna fístula, algún adenoma velloso que impide que yo pueda absorber correctamente el bicarbonato a nivel intestinal, o bien porque a nivel del riñón hay algo que no permite que este bicarbonato se absorba y lo excreto por la orina. Una acidosis tubular renal, algún medicamento, por ejemplo, inhibidores de la anhidrasa carbónica, alguna enfermedad, por ejemplo, el hiperparatiroidismo primario, en general alteraciones renales o fármacos que me generen daño renal, anfotericina B, ciclosporina, algún diurético distal que impida esta absorción de bicarbonato. Y la otra forma es que yo gane muchos ácidos, pero ácidos de tipo cloro. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que mi paciente, a través de una nutrición parenteral o ya sea por vía endovenosa, está recibiendo más cloro de la cuenta. Suele ser por nutrición o suele ser por colocar líquidos, volumen, cloruro de sodio en muchísima cuantía. Entonces, ahí se incrementa el cloro. Básicamente eso. Ahora vamos a pasar a hablar de la acidosis respiratoria. En este caso, acidosis también, el pH está bajo, menos de 7.35, pero como es respiratoria, lo primero que se ha alterado o la respuesta que se ha generado es por un incremento del CO2, que se va a compensar con un incremento del bicarbonato. En este caso tenemos principalmente dos tipos de alteraciones. O bien es una alteración a nivel cerebral, o bien es una alteración a nivel pulmonar. A nivel cerebral, cualquier cosa que me genere una depresión en el centro respiratorio, que nosotros sabemos que está a nivel del bulbo. Entonces, ya sea un tumor, alguna parasitosis, hipertensión endocraniana, un traumatismo que me genere una hemorragia, cualquier cosa que me altere el bulbo y dentro del bulbo el centro respiratorio, me va a generar acidosis respiratoria. Y por último, o bueno, por el otro lado, a nivel pulmonar, enfermedades severas. EPOC severo, neumonía severa, asma severo, cualquier enfermedad pulmonar severa que me genere que mi paciente tenga una alteración tan grande que ya no puede respirar adecuadamente, porque se agota, el pulmón se agota, o sea,
de la capacidad que es 100, el paciente está tan severo, su pulmón está tan afectado, por ejemplo, el COVID ahorita que afecta muchísimo, me podría generar una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque se afecta tanto el pulmón que el paciente ya no tiene sus alvéolos adecuadamente, no absorbe ese oxígeno que necesita, se agota de coger el aire, de respirar tanto, y empieza a retener CO2. No puede botar ese CO2 que está generando para luego ingresar oxígeno. No puede, simplemente no puede. No es lo único. Sin embargo, también tenemos alteraciones neuromusculares o musculoesqueléticas. ¿Qué quiere decir? No está afectado mi centro respiratorio, no está afectado mi pulmón, pero hay algo en la caja torácica que no me deja expandir los pulmones adecuadamente y por ende no puedo respirar bien y no puedo botar ese CO2. Usualmente suelen ser enfermedades musculoesqueléticas como la miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, Guillain-Barré, que generan parálisis de músculos torácicos, parálisis del diafragma, y por ende no puedo hacer la amplexación adecuada, no puedo expandir mis pulmones para respirar, tengo debilidad de la caja torácica, mis pulmones están bien, mi cerebro a nivel del bulbo, centro respiratorio, está bien, pero aquí está el problema, hay algo que me impide. No necesariamente estas enfermedades. Por ejemplo, una escoliosis, alteración a nivel de la columna severa, me puede generar también que el paciente no respire adecuadamente. ¿Qué pasa? Un abuelito tuvo un traumatismo, se fracturó las costillas. El abuelito tiene sus pulmones bien, tiene su centro respiratorio bien, pero por ese dolor costal que siente o una osteocondritis a nivel costal o aquí external, respirar le genera dolor. Entonces, ¿va a respirar menos o va a respirar más superficialmente? Entonces, ¿por qué? Porque le duele, lógicamente, está con fractura costal, con una costocondritis, entonces le duele. Eso también me genera una alteración de la caja torácica que hace que el paciente retenga CO2 y no respire adecuadamente. Y sus pulmones están bien y su centro respiratorio está bien. Entonces también tenganlo en cuenta esto, sobre todo a nivel de músculo esquelético, suele ser pregunta de examen. ¿Por qué? Porque nadie lo toma en consideración. Entonces, ténganlo presente. Pasamos a la alcalosis metabólica. En este caso, es hacia el otro lado. Se incrementa el pH. Entonces, tenemos un pH más de 7.45. Metabólica, el apellido, nos habla de bicarbonato. Está incrementándose el bicarbonato. Y como respuesta, está incrementándose también el CO2. En este caso, es por pérdida de ácidos, o bien de origen digestivo, o bien de origen renal, o por cualquier lado estoy perdiendo ácidos, sudor, lágrimas, alguna extracción de líquido, qué sé yo, pero las más frecuentes son o pérdidas por origen digestivo o pérdidas por origen renal. Aquí tienen las pérdidas, nuevamente, si son de origen digestivo, usualmente están asociadas a alguna alteración gastrointestinal, vómitos, drenaje gástrico, uso de antiácidos orales, diarreas, adenoma velloso, cualquier cosa que me impida absorber correctamente los ácidos y excretarlos más de la cuenta. Así como se excretan y los mantenemos en un nivel normal, también excretarlos mucho nos lleva para el otro lado. Pérdidas de origen renal con algunos fármacos como las tiazidas, cuando pierdo mucho volumen, dietas bajas en cloruro de sodio, o sea, en sal, en cloro. Algunas enfermedades como hiperaldosteronismo primario o secundario a una insuficiencia cardíaca, alguna cirrosis, síndrome nefrótico, sobre todo cuando se utilizan estos diuréticos que hacen perder ácidos, como los diuréticos de ASA. En todas estas enfermedades hay sobrecarga de volumen, entonces para perder este volumen se utilizan los diuréticos y asociado no solamente perdemos volumen, sino también ácidos. Y tener un aporte exógeno de bicarbonato. ¿Qué quiere decir? Que yo consumo bicarbonato de manera exógena y lógicamente el bicarbonato se va a incrementar sobre los ácidos. De por sí ya tengo bicarbonato en mi cuerpo, de por sí mi cuerpo regula el bicarbonato y el CO2, pero un consumo exógeno lo va a incrementar aún más. Y también tenemos algunos fármacos, ¿no? Fármacos, alteraciones iónicas y ventilación mecánica.
Pasamos a la alcalosis, no, creo que seguimos en la alcalosis metabólica, sí. Entonces, también tenemos no solamente por pérdida, sino que no puedo eliminar este CO2 que está sobrando. Hay algo que no permite que se filtre por la orina y salga a través de la orina, pues lógicamente valga la redundancia. ¿Qué pasa aquí? Hay una disminución de la tasa de filtración glomerular o hay algo en mi cuerpo que está generando que este bicarbonato que debería excretarse se absorba más de la cuenta. Usualmente aquí cuando es impedimento de eliminación de bicarbonato es netamente de origen renal, a diferencia de retención de ácidos o pérdida de ácidos que es tanto digestivo como renal. Aquí hablamos básicamente de cualquier cosa que me altere el riñón en general, que disminuya la tasa de filtración glomerular. Hablamos de insuficiencia renal, una glomerulonefritis, glomerulopatía, vasculitis a nivel del riñón, cualquier cosa que me genere falla renal y disminución de la tasa de filtración glomerular me va a generar impedimento de eliminar este CO2. Y por último pasamos a la alcalosis respiratoria. Aquí en la alcalosis respiratoria, nuevamente, alcalosis, pH básico, más de 7.45, respiratoria, el apellido, me altera el CO2 primariamente y luego hay una respuesta compensatoria de que baja también el bicarbonato. Esta alcalosis respiratoria es lo que ustedes más frecuentemente van a ver en la práctica clínica, en las emergencias, en las urgencias. ¿Por qué? Porque es muy fácil generar una alcalosis metabólica, incluso conscientemente la puedes generar. Primero hablemos de los estados de hipoxia. Cuando no tengo mucho acceso al oxígeno, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas me pueden generar una alcalosis respiratoria. Alteraciones en el centro respiratorio también me generan alcalosis respiratoria, digamos alteraciones en el trastorno o trastornos en el sistema nervioso central, nuevamente tumores, masas, parásitos, sangre, cualquier cosa que me altere a nivel del bulbo. Fármacos, usualmente cuando hay intoxicación por salicilatos o uso indiscriminado de catecolamina. Metabólicas, ahí hablamos principalmente de fiebre, sepsis y en el embarazo, como hay tantas alteraciones fisiológicas dentro de la mujer y la mujer tiene el útero crecido, una panzota de 9 meses, también me genera que a nivel respiratorio tenga menos capacidad de expandir los pulmones. Entonces, el embarazo predispone a una alcalosis respiratoria por todo el proceso fisiológico que se da en la mujer. Otras, y las más frecuentes que van a ver ustedes en emergencia, en urgencia y en la práctica clínica en general, son la ansiedad y el dolor. ¿Qué pasa acá? El paciente empieza a hiperventilar. De lo que está respirando normal, empieza a hacer. Entonces, en el anterior, en la acidosis respiratoria, uno no podía respirar bien y no botaba ese CO2. Aquí respira tanto porque está ansioso, porque está con dolor, porque tiene fiebre, porque está intoxicado por alguna enfermedad pulmonar, alguna alteración en el centro respiratorio. Respira tanto que bota este CO2 más de la cuenta. Entonces, botar el CO2 primero empieza con cefalea, náuseas, incluso algunos vomitan y por último se desmayan. ¿Por qué? Porque empiezan o botan exageradamente este CO2. Suele suceder en ansiedad, en dolor. En algunos casos de repente te ha pasado en tu casa que algún familiar está llorando, entonces cuando lloras empiezas a llorar y te pones así. Ahí estás en alcalosis respiratoria porque estás botando, estás hiperventilando y estás botando de más tu CO2. Esa persona, si no respira adecuadamente, si tú no la tranquilizas, se desmaya. Suele pasar en duelos, problemas familiares, estrés, porque lógicamente estamos hablando de hiperventilación. Cualquier cosa que se genere que me genere hiperventilar me va a dar un trastorno tipo alcalosis respiratoria y voy a terminar probablemente desmayada. Por eso es que cuando un paciente está bastante ansioso, lo que se hace es coger una bolsa, de preferencia una bolsa de papel, y se la coloca acá. Entonces, todo el CO2 que está botando cuando está hiperventilando,
lo vuelve a inhalar porque está dentro de la bolsa. Entonces, ese es el, digamos, el tratamiento más rápido, más oportuno, más eficaz cuando tú ves a una persona hiperventilando, porque es muy difícil que se tranquilice y te haga caso en ese momento, ¿no? Sobre todo si ha tenido algún problema, está con ansiedad, con dolor. Ese es el tratamiento, y por eso ustedes alguna vez lo habrán visto o lo van a ver a las personas con su bolsa de papel. Nuevamente, este es el trastorno más frecuente que ustedes más van a ver en las emergencias, mucho más que la acidosis metabólica por cetoacidosis diabética, mucho más. Esto es la más frecuente. ¿Por qué? Porque a todas las personas van por dolor. A algunas personas este dolor se asocia con ansiedad, con estrés, problemas familiares, cualquier cosa. Al abuelito simplemente le duele la cabeza porque tiene a su hijo en otro lado, no vive con él y está preocupado. Y eso le genera ansiedad y por ende la ansiedad, hiperventilación. Cualquier cosa. Y lógicamente, algunas enfermedades que me generen fiebre, que me generen sepsis, también me van a generar que hiperventile. Por eso es bastante frecuente ver la alcalosis respiratoria. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Espero que se pueda ver bien el ADA. Aquí yo tengo un ADA que tomé en mi internado. Entonces, primero me digan cuál es el pH en este ADA. Escríbanlo en el chat y yo lo voy a leer. Esperemos que se vea bien. Bien, acá está respondiendo Dina, Sara, Jordan, Gabriela. Entonces, en este caso, muy bien, el pH es de 7.58. Ahora, quiero que me respondan cuál es el valor de CO2 en este paciente. Bien, ya está respondiendo Luis Figueroa, Luis Torres, Gabriela, Dina, Estefanía. En este caso, el valor de CO2 es de 26.7. Y por último, vamos a ver el valor del bicarbonato. ¿Qué valor tenemos? Bien, chicos, tenemos a Luis, a Dina, Carvajal, supongo que es tu apellido, Maciel, Estefanía, todos dicen 25. Muy bien. Entonces, ya tenemos el pH, ya tenemos el CO2, ya tenemos el bicarbonato. Entonces, ¿cuál es el trastorno? ¿Es una acidosis, es una alcalosis, es respiratoria, es metabólica? ¿Cuál es el diagnóstico? Bien, Ámbar está respondiendo, Luis Figueroa, Gabriela, Estefanía. Bien, en este caso tenemos una alcalosis respiratoria. Alcalosis porque el pH está en 7.58, está hacia arriba, está elevado, incluso hay, yo señalando mi pantalla como si me viera, incluso hay una flechita que nos dice que está elevado, el CO2 está bajo, incluso hay una flechita que nos dice que el CO2 está bajo, y el bicarbonato, que está, si tomamos la referencia que dimos al inicio entre 22 y 28, en un valor normal. Entonces, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Ese es el diagnóstico.
Ahora, vamos a aprovechar este AGA para hablar de las otras cosas que les he comentado. El AGA no solamente nos da información de lo que viene a ser una alteración ácido-base o metabólico, un trastorno metabólico, un trastorno respiratorio. Tenemos aquí una sección de hematocrito. Creo que se ve mejor con el azul. Una sección de hematocrito. Hematocrito, 43%. Aquí abajo está la hemoglobina. Hemoglobina, 13.9. Entonces, rápidamente podemos determinar si el paciente está anémico o no está anémico. Luego tenemos una sección de electrolitos. Encontramos sodio, potasio, calcio, cloro como los principales, y también encontramos el lactato. De aquí lo que quiero que se acuerden y que siempre revisen son los electrolitos, sobre todo el sodio y el potasio. ¿Por qué? Hay muchos médicos que vienen, evalúan al paciente, el paciente, supongamos, ha ingresado por una insuficiencia respiratoria, entonces le sacan controles rutinarios de AGA para ver cómo va evolucionando. Este paciente, lo único que hacen es ver sus trastornos respiratorios. Se fijan en el pH, se fijan en el CO2 y se fijan en el bicarbonato a ver si tiene alguna alteración, acidosis, alcalosis, metabólica respiratoria, y listo. El paciente puede estar con hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, y nunca nadie se dio cuenta porque no vio esta sección de electrolitos. Yo he visto pacientes intubados con, lógicamente, alteraciones respiratorias, acidosis, alcalosis, metabólica respiratoria, con potasio en 6, 6.5. Y como nadie se había puesto a ver los electrolitos, nunca nadie le tomó un electro, y esos pacientes han terminado falleciendo por alteraciones cardíacas, arritmias cardíacas. ¿Por qué? Por alteraciones electrolíticas. Tan sencillo como ver el AGA. Nada más, no les costaba nada mirar un poquito más abajo. Entonces, estas alteraciones hidroelectrolíticas también se tienen que corregir. No solamente es el patrón respiratorio o el patrón metabólico, también las alteraciones hidroelectrolíticas. Y el lactato es muy importante para determinar si un paciente tiene o no sepsis. Con un lactato de 2 o más, estamos hablando de que ese paciente está en sepsis. Entonces, simplemente con mirar el valor del lactato. Otros valores, tenemos aquí incluso calculado el anion gap. Te dan, algunas máquinas te dan, otras no te lo dan, va a depender de la máquina que tengas en tu centro de salud o la que simplemente encuentres. Aquí, por ejemplo, en mi posta ni siquiera hay máquina de AGA, no tomamos AGA, entonces ni siquiera lo tengo. También tenemos saturación de oxígeno, que está 99%, y presión parcial de oxígeno. En este caso estaba elevado, ¿no? 148. ¿Qué otras cosas tenemos que ver en el AGA? Lógicamente, antes de ver todas estas cosas, han tenido que identificar al paciente, ¿no? ¿Este AGA le corresponde a mi paciente? Sí, ya, perfecto. Entonces, lo sigo viendo. Si no le corresponde, lógicamente le diré, ¿sabe qué, señor técnico? Se ha equivocado, por favor, deme el adecuado, ¿no? ¿Qué es importante ver dentro de la información del paciente? La temperatura y el FiO2. Si un médico o un personal de salud toma una muestra de AGA y la manda al laboratorio, y a ese laboratorio no le pone temperatura y FiO2, el laboratorio simplemente te lo rechaza y no te lo recibe. ¿Por qué? Porque tanto la temperatura como el FiO2 van a alterar los valores de saturación de gases en sangre. Por eso aquí vemos que dice 37 de temperatura, porque se ha calculado con este 37. Si tú tuvieses la temperatura mayor o menor, se te calcula esto y más abajito te sale uno igual con la temperatura que tú has colocado o que le has dicho al técnico del laboratorio que tiene tu paciente. Ahora, el FiO2 también cambia porque aquí no sale, pero hay una cosa que se llama PAFI. El PAFI es la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2. Lo divides, los valores, y eso te da un rango. Ese rango del PAFI también te dice si tu paciente está en insuficiencia respiratoria o no. El valor normal es más de 300.
Si tú calculas y tiene de 300 a menos, estamos hablando de que tu paciente ya está en insuficiencia respiratoria. Entonces, si no te lo da la máquina, por ejemplo, aquí no sale, tú lo puedes calcular como la presión de oxígeno sobre el PAFI. El FiO2 normal es de 0.21. Todos respiramos a 0.21 a nivel ambiental. Ya si tiene 50%, quiere decir que este paciente, sin necesidad de que yo vea al paciente, está utilizando algo que le está ayudando a respirar y que está al 50%. Lógicamente al 50% ya estamos hablando de una máscara de Bendix, no una cánula binasal. La cánula binasal es de bajo flujo, entonces 50% quiere decir que está con Venturi. Sin necesidad de ver al paciente, yo ya vi que este paciente está con apoyo ventilatorio, que probablemente este apoyo ventilatorio está haciendo más de la cuenta porque el nivel de oxígeno se está elevando más de 148, probablemente haya que bajar el FiO2. ¿Qué más poder? No está anémico, no tiene alteraciones hidroelectrolíticas, bueno, el sodio está que quiere elevarse, y básicamente eso. Entonces, por favor, ustedes son los médicos del futuro, o personal de salud en general del futuro, porque esto aplica para todo el personal de salud. Médico que sabe interpretar hadas y sabe leer hadas, créeme que tiene cielo, porque hay muchísimos médicos que, como les digo, solamente leen estito de acá, se van al bicarbonato y chao con el paciente, y así como hacen eso, ni siquiera pueden tomar el AGA. Entonces, es importante, tanto que ustedes sepan tomar el AGA como que lo sepan interpretar. Y esto aplica para enfermeras, para médicos, para personal técnico, enfermería, farmacia, cualquiera que sepa tomar un AGA y interpretarlo adecuadamente, como les digo, tiene el cielo. El AGA se lee de inicio a fin, por favor, todo el papel, por eso es un papel largo. Si quisieran darte solamente el patrón respiratorio, te darían esto de acá cortado y esto de acá cortado, nada más. Entonces, ¿para qué tiene tanta información? Lógicamente para leerla. Lo que yo les recomiendo es practicar muchísimo con los AGAs en el sentido de véanlos de inicio a fin. Y si ustedes tienen un resaltador a la mano, sombreen todo lo que vean alterado. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen, alguien que no lo suele hacer le va a prestar atención. Y créanme que así se salvan muchísimas vidas, sobre todo en las alteraciones hidroelectrolíticas. Ahora, muchísimos me preguntan, doctor, ¿está compensado? ¿No está compensado? ¿Tiene un trastorno primario? Etcétera, etcétera. En fin, yo solamente viendo esto de aquí, puedo decir que no está compensado. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, sube el pH, es así, alcalosis. En este caso es respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que el CO2 se ha incrementado. Y hemos hablado de que toda respuesta tiene una compensación. Entonces, si el CO2 se ha incrementado, yo esperaría encontrar el bicarbonato también incrementado. Pero no está incrementado, está en valores normales, de 22 a 28, está en 25, o sea, ni siquiera se ha movido. Desde ahí yo puedo decir que es una alcalosis respiratoria no compensada. Y no hice ninguna fórmula, no miré nada, no sumé nada, no resté nada, no multipliqué nada. Simplemente mirando los valores. Ahora, existen muchísimas fórmulas, aquí se las dejo, tómenle foto, va a depender si es agudo, si es crónico. Realmente no es el fin que se los aprendan, salvo que ustedes dentro de la carrera universitaria tengan algún profesor que sea bastante estricto y quieran que se lo aprenda de memoria, pero realmente no es el fin, porque todos tenemos esto a la mano, un celular, internet, hay muchísimas aplicaciones que te dan todos los valores que tú necesitas, internet, calculadoras, entonces lo tenemos todo en la palma de la mano. Realmente no es indispensable saberlo de memoria, excepto que un profesor realmente te lo vaya a preguntar en el examen y de eso dependa la nota o aprobar, ¿no? Salvo en esos casos. Finalmente, como les digo, todo está al alcance de nuestras manos, internet, globalización, celulares, computadoras, entonces realmente es muy sencillo que ustedes busquen la fórmula, la calculen en el momento y ya está. ¿Qué aplicaciones yo les recomiendo para hacer eso? Que yo he utilizado, Medscape y Medicalc. Estas dos son de medicina interna.
En general, Medscape es de todo, pero si quieren ver esto de equilibrio ácido-base, Medscape y Medicalc tienen esas aplicaciones, o bueno, esas fórmulas. Para gínico, bueno, les dejo, por si les interesa, OPS-WILLS, para cirugía, las guías de Tokio, y también para medicina, pero no necesariamente ligado a equilibrios ácido-base, esta aplicación de sepsis que te calcula los scores. Son aplicaciones bastante buenas, como les digo, tenemos ahora todo al alcance de nuestra mano, no es necesario que se lo aprendan. Si alguno quiere calcularlo, por si acaso, ahí está la fórmula, calcúlelo, va a ver que no está compensado. Yo ya lo he calculado, no recuerdo el valor ahorita, pero no está compensado. Vamos a interpretar un poco esto, ¿ya? Para que no digan, no, la doctora no explica. ¿Qué significa? Yo calculo mi fórmula. Quiero calcular, por ejemplo, acá, si mi CO2 está compensado. Se supone que yo tengo el valor de bicarbonato. Entonces, hago mi fórmula y me sale, digamos, un valor, digamos 10. Este valor tiene un rango de más menos 2. O sea, puede ir de 8 a 12. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una acidosis metabólica, calculo la compensación y mi CO2 no está entre este valor que se supone que es el que debería compensar, no está compensado. Si me sale 8, 9, 10, 11, 12, está compensado. Básicamente esas son las fórmulas de compensación, o bueno, a eso es como se interpreta la fórmula de compensación. Si fuese acá 10 más 1.5 sería 11.5, 8.5 y así con cada una de estas fórmulas. Como les digo, no es necesario que se las aprendan porque tenemos todo al alcance de nuestras manos, tenemos internet, tenemos globalización, tenemos acceso, pero más o menos así se interpreta. Y como les decía, la utilidad del AGA no es solamente mirar pH, mirar CO2, mirar bicarbonato y listo. Chao paciente. No es así. Tenemos el equilibrio ácido-base, que es básicamente de lo que hemos hablado hoy día. Tenemos el equilibrio, las alteraciones hidroelectrolíticas, sodio, potasio, calcio, cloro. Principalmente las que más me interesan porque generan arritmias son las de potasio, pero también tienen que ver las otras. El patrón de oxígeno, como les comentaba, mirando el FIO2 y mirando la presión arterial de oxígeno, yo puedo determinar sin ver al paciente si está con ventilación mecánica, si está con Venturi, si está con cánula binasal, si está bien oxigenado, mal oxigenado, de repente tengo que bajarle ese FIO2. También tenemos la hemoglobina, el hematocrito, el PAFI, como les digo que en mi AGA no estaba calculado, pero se puede calcular simplemente con estos valores, presión arterial de oxígeno y FIO2 entre 2, o bueno, presión arterial de oxígeno sobre FIO2 y calcularlo cuánto te sale. En algunos te dan la glucosa, en el mío, por ejemplo, no salía, el ácido láctico para ver sepsis y el anión GAP, como les digo, en algunos hasta sale cuál es el valor, ni siquiera tienes que calcular. Esta es la bibliografía que yo he utilizado, el manual de AMIR tanto de neumología como de nefrología, porque hemos visto que las alteraciones son en ambos sistemas. Comentarles también que esta clase está grabada en mi canal de YouTube, por si quieren repetirla, si quieren volver a verla, si quieren compartirla. Hay muchísimas otras clases más también académicas. Pueden suscribirse al canal también para enterarse cuando subo un nuevo video. Este valor de interpretación rápida de AGA, que es lo que hemos visto en las primeras diapositivas, también lo encuentran en mi Instagram. Está ahí para que lo guarden, lo chequeen más tarde, de repente, doctora Alerson. Y pues muchísimas gracias. No sé si alguno tenga alguna pregunta al respecto o si todo ha quedado claro, si les ha gustado. Cualquier cosa es bienvenida. Sugerencias también. Bueno, doctora, finalizando, agradecerle por la ponencia. Sí, chicos, si tienen alguna duda o consulta, lo pueden dejar en el chat. La doctora les va a responder. A ver, chicos, tenemos 5 a 10 minutos para preguntas. Porque ya cierran la posta y me quedo encerrada acá, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, algo no ha quedado claro, quieren que repitamos, o todo está claro, se entendió todo, no sé.